Hola, yo soy Mariana Camacho Yo soy Juan Pablo Rodríguez. Yo soy María Alejandra Molina. y en el día de hoy hablaremos sobre La resistencia íntima. El capítulo tercero no me acuerdo. bueno, es el capítulo como tal de Volver a casa. Y tenemos notas. Sí. Tenemos notas el día de hoy. Bueno, hablemos. Para sorpresa de todos, tenemos notas. ¿De cuál quieren empezar a hablar? ¿Quieren ir por orden o...? Pues sí, como que te llamó más la atención. Pues digamos, algo que más me gustó es que hayan llamado pues el hogar como el centro como de por sí como del mundo, si mal no recuerdo. Es muy bonito porque pues uno nunca lo piensa, bueno, sí es como su hogar, su punto como de refugio, pero nunca como el centro de tu mundo, y pues tiene mucha lógica porque ahí es donde se desarrolla pues bueno, toda la infancia, todo lo que tú vives, pero sí es como ese lugar central en el que tú siempre llegas o, como hemos hablado, vuelves, y es algo muy bonito como tenerlo tu punto central, mejor dicho, de vida. Sí, siento que, o sea, esa parte del texto estuvo súper interesante, de cómo tomamos como nuestra casa como el punto de referencia que nos ubica frente al mundo. Sí. Sí, bonito. Que sin nuestra casa pues estaríamos perdidos en la vida prácticamente. Sí. Y siento que esa es una concepción de la arquitectura que nunca me imaginé, pero me parece supremamente valiosa. Y como esto de lo íntimo, También quiero hablar. como si en contraposición como a lo exterior, a lo externo, está siempre ligado con esta visión de casa, de casa Sí, claro. íntima que yo conozco, que sí, que es próxima a mí, me parece muy bonito. Como eso. Sí, y es muy lindo pensar en cómo y ahí en el texto lo menciona, cómo la vida misma es la continuidad entre un camino entre lo íntimo y lo exterior. Sí, pero sí, no sé, la verdad aún no termino como de entender bien ese camino, no sé, me parece raro como Sí. verlo así, pero, o sea, entiendo, le encuentro sentido, pero me parece muy raro. Sí, quizás yo creo que es extraño porque no solemos pensar la vida así, pero nos predisponemos a entrar a lo público y volver a lo íntimo. Pues sí, pues como un va y viene, ¿no? Claro, pero de todas, o sea, tú te sientes diferente en tu casa, digamos en tu hogar, no tiene que ser en tu casa, a cómo te sientes en, no sé, Aguas. Sí, Obvio. O sea, es el extremo, o sea, es el ejemplo de extremo, pero qué mayor espacio público, como espacio público, no solamente como espacio público, pero qué mayor lugar, ay, se me olvida el antónimo de íntimo. como exterior. Sí, digamos, exterior, pues que un no lugar, como lo es una Sí. estación de Transmilenio, donde ni siquiera es un lugar, solamente cumple una función y ya. Sí. Sí, o sea, no hay ese sentido de proximidad Sí, para que se habla nada. en el texto, como También. de reconocerse en el lugar, de Sí, cierta manera. no hay o una sea, exploración tuya en el espacio, ni del espacio por tu parte, nada. sí, siento que si algo es como importante es porque tiene que ser propio. Aunque no sé, porque digamos hay arquitectura súper importante que no necesariamente es propia. O sea, como que no tiene nada con tu vida. ¿Sí? Como que tú no has afectado en nada para que esa arquitectura suceda, y sin embargo está ahí, y sin embargo cuando entras te causa, no sé, nostalgia. Elabora, como Sí, cuál. O sea, no sé, me imagino el panteón, me imagino entrando ahí y sintiendo como algo que me acoge. De pronto porque esa arquitectura son espacios que son algo, significaron algo, así no tenga que ver contigo. O sea, sí, Ok, sí, válido. porque digamos, no hace parte de nuestra cultura por más que queramos ufanarnos, de que, ay, somos herederos de Roma y todo eso. No hace parte de nuestra cultura, de nuestra mitología, lleva mucho más tiempo que nosotros
como país sobre la Sí, tierra. sí, ¿no? Pero de todas maneras es arquitectura que tiene un sentido, no solamente un sentido físico, geométrico, vaya, pero de pronto la alusión que le hacen los espacios a uno es porque son espacios que tienen sentido más allá de ser un espacio, ¿sí sabes? Significan algo. Sí, pero... Algo como si fueran la conexión entre la vaina esta de Heidegger, ¿sí sabes? O sea, tienen como esa profundidad, pues a diferencia de ambas, en el ejemplo que estamos Sí, dando. no, o sea, pues nada que ver. Sí, porque eso es como solo el espacio ahí. Pues es que es un espacio que sirve. Yo cojo el bus, me monto al bus y del bus llego a mi casa. Pues no, o sea, no es como que uno le ponga un significado. Pues porque no significa nada. Significa, más allá de inseguridad, no significa nada. Pues qué tal que, no sé, o sea, eso es muy extremo, pero que alguien le ponga un significado a esa estación porque no sé. Quizás los que trabajan o viven Sí, ahí, de pronto. para ellos sí significa algo. Es como su lugar de Puede trabajo. ser. Pero no es la Porque ya intención es del algo espacio muy- significar. Ajá, muy personal, como que han estado ahí mucho tiempo y pues tienen más vivencias ahí, pero por más que uno tenga vivencias ahí, es como... Sí, no. Sí, no está Este diseñado lugar. para significar. Está diseñado para existir. Ujú. De hecho, o sea, hablando esto del panteón, me recordó como, pues sí, la abertura del panteón es como esta conexión con el cielo, de lo que hablábamos de conexión Ujú. con cielo y tierra. No sé, lo acabo de Ah, sí, porque es analizar. como las. Sí, claro, porque estamos los mortales, ahí está el cielo, está la tierra, y de pronto, Debajo. ¿dónde están los Los divinos? inmortales. Sí, ¿dónde están? ¿No es como la parte de abajo? ¿O me estoy perdiendo? No, pues lo divino. Pues lo divino no sería la parte de arriba. Bueno, yo el Olimpo. Muy literal, lo siento. No lo sé. No lo sé. Muy buena pregunta. Sí. O sea, tenemos cielo, tierra, mortal. Cielo, tierra, mortal. ¿Qué tal que los dioses sean como tal? Esto me lo estoy inventando, ¿no? O sea, el panteón, no sé. Pues es que sí hay, o Pues sea, es que- siento que eso que se siente, ese algo que hace Ahí está lo divino, diferente. Es Entonces, esa eso conexión es entre divino. lo divino y los mortales. Sí, y Sí. eso que resuena en uno por más que no lo conozca. Sí, no, es esa conexión. Debe ser que es un espacio que sí cumple con Ay, el Con panteón, el muchachos. Sí. Check, 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 check. No, o sea, no sé si es tan chévere verlo como un checklist. Sí, no. No, no es un checklist, pero a lo que me refiero es como es un espacio que sí tiene sentido, que sí es más profundo que un espacio por sí. Que nosotros lo habíamos estado llamando simbólico, pero no es algo simbólico, no es algo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero bueno, sí, nos entendemos, creo que Va nos mucho entendemos. más allá de eso, Entendemos. sí. Pero sí, no sé, me queda la duda. ¿Dónde está lo Sí. divino? Onírico. Bueno, Onírico pregunta, también. Es algo onírico también, como pregunta para resolver la próxima clase. Yo, Bueno, sí, es válido. sí. pues bueno, o sea, no sé Porque- si tienen la respuesta. o sea, No, por mi no, parte, no, o sea, No tengo la es respuesta, que Es que es difícil. como que está, o sea, sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente dónde. Y el cómo. No menos, Bueno, o sea, si no sé dónde, no pues... sé dónde, pues, no sé Bueno, el cómo. Bueno, ya, yo creo que ya están los 5 minutos, más de Sí, 5 minutos. pero a mí y- o sea, quiero mencionar que me llamó mucho la atención de la Bueno. parte política. Ah, bueno, sí. Bueno, parte Bueno, política. bueno. Sí, escuchemos. Capítulo 2. No, pero o sea, me parece muy interesante cómo en el libro hablan, pues, de lo colectivo. Como mencionan, ¿tienes ahí la cita? Ya, espérame. ¿Cuál de todas? ¿En qué sección Uy, estaba? también cuando habla del don, del dar, Ah, es sí. tremendo. ¿Quieres hablar al respecto? Pues no sé, me parece muy bien como esa contraposición entre el consumismo y el don y el dar y el ofrecer. O sea, yo dije, wow. Es que suena muy, pues, después de uno pensarlo, es muy evidente, pero no es evidente. Sí, no, o sea, es como que nunca lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo. Sí, o sea, es que tiene todo el sentido pensar
que lo contrario a poseer ciega y vanamente, en un sistema banal, en un mundo materialista, pues es dar. Donde lo importante es poseer, de pronto perder posesión para dárselo a algo más. Sí. Pensar en el otro, bueno, esto ya está No, es que pensar, No, es o que sea, justamente sí, eso mira, viene a acá lo está la colectivo. frase. Bueno, sí. Creo que es esta. Urge repensar la comunidad, pero ¿cómo hacerlo más allá o más acá de la unidimensionalidad neoliberal, de la abstracción comunista y de las restricciones del comunitarismo? ¿Es esa, no? Esa es una de las que estaba pensando, pero estaba pensando en la que habla de la banalidad de la política cuando Bueno, se... la proliferación Sí. de la autoayuda es paralela a la proliferación de la política cada vez más banal. Sí, o sea, es que ¿Cómo esa... pensamos de nosotros mismos? Sí. Claro. En nosotros mismos. Pero es que entonces dentro de ese concepto, pues que estamos hablando de hogar, pues es que de pronto también deberíamos comenzar a pensar como en lo colectivo. Creo que eso es como una invitación a pensar en lo colectivo, más allá de simplemente una simple asociación de personas, es pensar en cómo pues, la sociedad del mundo en el que vivimos es una construcción colectiva a lo largo de miles de años, el trabajo de muchas personas que de acuerdo o en desacuerdo han construido conjuntamente para lograr lo que hemos hecho. Sí, Y que ahora nosotros pensemos de manera egoísta, pues pensando en los intereses individuales, es una negación a lo que significa vivir en sociedad. No, y aparte que Sí. es bonito pensar como que hay una parte atrás que literalmente ha construido todo lo que tenemos. Pues Pues es que hoy en día. no tiene por qué ser tan atrás, mira tu ventana. Perdón, me distraje y en serio tenía que buscar esto. Panteón. Sí, entonces, monumento funerario destinado a enterramiento de varias personas, conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo. Ahí están los divinos. Ahí están. Ahí Sí, está. o sea, pero ¿cómo es que eso se traduce en arquitectura? O sea, ya ahí está. ¿Cómo eso se traduce en arquitectura? De pronto hay eso que mencionaba Mari, como esos espacios oníricos, la luz que entra por el techo que también permite que entre el agua. Ok, vale. Sí, Como la No tal arquitectura se vuelve un arquitectura, refugio, sino los pero es un detalles. refugio donde se unen mortales e inmortales. sí, es que, o sea, lo transmite muy bien. Es como. Qué Sí. sensibilidad, la verdad. Qué bonito. Sí, qué lindo. Bueno, ¿qué estabas diciendo? Y justamente, Sí. no, tranquila, pero es que de todas maneras sí, me parece que si hablamos de hogar, también deberíamos hablar de lo colectivo, como les estaba diciendo. Y esa cita, y la primera que le hice también me parece muy importante porque es que el mundo no tiene solo una dimensión. Y el mundo real, listo, sí. O sea, uno puede soñar con, no son utopías, vaya, pero uno puede soñar con cosas terriblemente imposibles de lograr. O puedo pensar, o como limitar a lo colectivo como simplemente el trabajo colectivo o el esfuerzo colectivo, pero es que no es el total de la definición de lo que nosotros tenemos que alcanzar como para hacer un hogar común. Porque es que más allá de lo público o lo privado, pues cuando miras a tu ventana y ves una ciudad, es el hogar de todos. Claro, pero el problema ahí está en que todos no lo perciben así, del mismo modo. Sí. Entonces ahí pues empieza la discusión de, ¿y si yo no lo quiero ver así? Sí, ¿Qué pasa? seguimos estando muy Entonces, o sea, hoy individualistas. vimos como tuvimos esa discusión de que como el poder en cierta medida es muy necesario para organizar. Dijo Le Corbusier alguna vez. Sí, o sea, Pero si tú lo entiendo tu piensas, punto, No, sí, pero sí. el poder organiza, o sea, Ajá. si no hubiera poder, pues todo el mundo estaría por su parte y sería aún peor. Pensando el poder como la coacción. Pero ¿y qué pasa en los acuerdos? Cuando hay acuerdos no se necesita una coacción encima de las personas. Sí, entiendo, pero también necesitas de la voluntad de las personas Para lograr el acuerdo, acceder. sí, de acuerdo. O sea, yo no quiero negar la importancia de tener del poder, porque sí, me parece, el poder es muy importante. Nuestra sociedad funciona a raíz de poder. Que hay que el dominio del pueblo y no sé qué. Bueno, eso viene a ser simple palabrería en medio de una política de representación donde el poder lo ejerce el Sí, Estado no. cuyos ciudadanos pues Tampoco votan. es la idea. Pero más allá de votar, realmente están representados en un Estado. Pero el poder no, o sea, el poder no reside en el pueblo porque el pueblo no coacciona a nadie.
Sí, pero el pueblo tampoco tiene la autonomía, o sea, o por lo menos no la ha tenido, la Por eso. autonomía de como, De decir yo quiero el cambio. o sea, es que eso sí lo ha querido. O sea, Sí, por eso lo hemos siento estado en guerra que- 200 años, Sí, querido. totalmente, o sea, sí, es que sí lo quiere, pero hay una parte que no lo quiere. Ok. Entonces ahí entra en discusión como O No, que y si lo los quiere y no intereses encuentra la políticos. manera de cómo. Pues es que ¿Puede? No sé. aquellos que han querido el cambio, Claro, hay aquellos, intereses en sí, medio. claro, o sea, es que aquellos que han querido el cambio normalmente no tienen plata Sí. o no tienen poder No tienen económico medio que pueda para financiar. poderlo, sí. o simplemente dicen como Esto es ya, imposible y ya me Ajá. voy y chao. y ya me acuesto, me toca trabajar, madrugo, ya. Y eso es algo que también me parece importante hablar, y es que pensar es un lujo. Pensar es un lujo y además no, espera, no. Sigue. No, es que pensar es un lujo, que tengamos el tiempo de tener estas discusiones, que tengamos el espacio mental para pensar, para cuestionar las cosas, Reflexionar. para reflexionar, es un lujo que la mayoría de personas no tienen por el afán simple de sobrevivir, que también lo habla la lectura. Sí. Otra vez volvemos a Sí, la sí, lectura. sí, total. Porque es que, Es que la lectura toma muchos puntos. sí, cuando la Toma en lectura todo menciona, lado. sí, cuando la lectura menciona que el vivir es una extensión del sobrevivir y no al revés. Voy a leerlo. Sí, por favor. Sobrevivir es retardar el momento de la muerte. Esa frase me parece Ujú. demasiado bonita. Sí, claro, porque es que cuando tú vives, tienes tiempo de pensar, tienes tiempo de analizar, de reflexionar, pero cuando tú sobrevives, es el imperativo categórico de no morir. No quieres morir. Y cuando Sí, no pero quieres está- morir, estás sobreviviendo todo el tiempo y no hay espacio más allá que el espacio de la supervivencia. ¿Sí me hago entender a lo que me refiero? Es decir, te levantas, trabajas, ganas un sueldo, compras comida, te acuestas, como- duermes, Y funciones, la vuelta, sí, las funciones vitales necesarias para uno no morir. No hay el tiempo para cuestionarse acerca del lugar que tienen las personas en el mundo, la importancia de los demás, de pensar en lo colectivo, de cómo lo colectivo influye en el hogar, cómo el hogar es político a partir de las pequeñas acciones, cómo construimos el mundo a partir de pensar en lo íntimo, porque desde lo íntimo se construyen las políticas públicas. Ah, sí, eso también. También lo decía. menciona la lectura. También lo menciona. Sí. Totalmente. Pero sí, me llamó mucho esto de cómo sobrevivir. Es como algo que hacemos diariamente, como Sí. muy inconscientemente, Claro. pero pues basta tomarse como la iniciativa de pensar cómo vivir. Y siento que eso es lo más valioso, como el tomarse el tiempo, que es algo que no pasa. Y es algo que mucha gente no tiene. Es No algo hay que tiempo. mucha gente no tiene. Sí, Nosotros no hay no tiempo, o tenemos. sea, el tiempo es un lujo. El tiempo es un lujo. En Justamente definitiva. estamos gozando de un lujo hablando de esto. Sí. De hecho, bueno, yo sé que no tiene nada que ver, pero de que se lo he comentado hoy todo el tiempo a JP. Yo soy JP. JP, no, Pablo, perdón. Aclaración, yo soy JP. Pues es que hablando del tiempo, como esta mañana me di cuenta, ya lo he contado muchas veces, pero es que lo tengo como muy en el corazón. Me he dado cuenta que ya la otra semana se acaba el semestre y nosotros pues ya nos vamos a graduar. Entonces estoy como bueno, no mentiras porque tú te vas a hacer prácticas. El caso, Pero igual es sí, un mundo diferente. ya se acaba como esta etapa universitaria, es como ¿en qué momento? Entonces estoy como nostálgica, o sea, a la vez ya quiero acabar, pero como que tampoco quiero salir de este mundo, ¿saben? Yo, momento de desahogarse. Momento de la depresión nuevamente, Sí, volviendo sí. a la angustia del día a día. Es que por eso, porque es que siento que uno todo el tiempo está como sobreviviendo y se te pasa todo, o sea, todo. Y cuando ya estás a punto como de terminar algo, te das cuenta como, oye, No Ahora lo eso disfruté. no lo O disfruté sea, bastante. Eso lo decía la lectura. Justamente. Como en un punto que, pues creo que fue diferente punto, pero en un punto decía como que sí, la diferencia entre ver y mirar y observar y
finalmente como que ser partícipe de ese mundo presente en el que estás viviendo es muy difícil, como que futuro, 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 futuro y todo va quedando ya y cuando te das cuenta, Y a medida que uno Has persigue el barrido. futuro, se acaba el presente. sí, y es como, no puede ser. Dios. Sí. Qué angustia, qué desesperanza. Sí. Pero siento que es un llamado, siendo positivo, es un llamado a poder vivir el presente de mejor manera. Pues estar conscientes. A estar consciente, a tomarse un tiempo, dar un respiro, reflexionar y a partir de una primera simple reflexión uno puede comenzar a hallar distintos lugares en el mundo, no solamente acerca de mi existencia, del espacio en el que me encuentro, vaya, sí, el análisis más simple, sino también pensar cómo yo soy partícipe del mundo, sus decisiones y las consecuencias de las acciones de las personas. Sí, o sea, eso me ha costado mucho entenderlo, como que lo entendí, la verdad, este semestre, cuando salí a trabajar y dije como, la gente, pues entendible, pasa 3 horas en un Transmilenio ahí. Sí, como están mamados. parada. Sí, están mamados. Están Estamos mamados. mamados. O sea, como que la gente se ha acostumbrado tanto a su cotidianidad Sí. que es muy difícil romper, o sea, romper rutinas, romper estigmas es de lo más difícil. Y siento que por lo menos la academia es un respiro para eso. Y yo no sé dónde lo leí o dónde lo vi, pero sí leí que hay un punto en el que uno va avanzando la vida y cada vez se vuelve más cotidiana, más continua y hay que aprovechar como entre más joven eres, Sí. más nuevas son las cosas para ti, entonces se puede explorar más. Y la verdad, o sea, me da miedo llegar a un punto en el que yo diga como, wow, En el que ya no tenga En el hábitos, sino que- rutina. sí, en el que ya No. tenga rutina y como que ya me haya acostumbrado a todo. Me levanto a las 6, Transmilenio de 8 a 10, trabajo de 10 a 8, Transmilenio de 8 a Me 10. parece insoportable, Sí. o sea, ¿cómo se vive así? Pues es que ahí volviendo al poder, no todo el poder lo ejerce el Estado. De vez en cuando el poder también lo ejerce la vida. Y pues es que, sí, o sea, es que te está, Sí, te, uno te- te mismo. está coaccionando, sí, claro, pero es que el hecho de tú querer sobrevivir significa que tienes que ganarte la vida. Pero es que ahí es donde viene una cuestión, pues, o sea, acerca del consumismo. ¿Qué significa ganarte la vida? Bueno, eso ya es un poco más de Marx. Pero entonces, si tu trabajo es lo que tú vendes, es decir, si tú vendes tu vida para poder sobrevivir, pues de pronto, no sé, quizás te estás quedando sin vida. Sí, pero de hecho existen como, otra vez, perdón, voy a volver a Tranqui, no importa. existen estas zonas temporalmente autónomas que son como las que están fuera de todo ese margen. O sea, la sociedad te impone un margen, tienes que ganar dinero, ya, estás ahí, pero ¿y qué tal si, es que toca pensarlo, pero qué tal si en el transcurso del Transmilenio, no sé, hago algo distinto? ¿Qué pasa ahí? Sí, puede ¿Qué ser, o pasa? sea, puede ser una acción propia. ¿O qué pasa si, bueno, justamente lo que mencionaba el libro acerca de la abstracción comunista, pues, ¿qué pasa si no tengo que luchar al día a día para sobrevivir? Para sobrevivir. ¿Qué pasa sino si yo que puedo- lo vivo. Sí, ¿qué pasa si yo puedo vivir mi vida, hacer lo Sí, que yo es quiera y más hacerlo bien? Sobrevivir. Ujú. No sobrevivir, sino que tal si vivo. Sí. Sí, o sea, siento que hay que cambiar el discurso. Sí, Un poco. completamente. Y si bien pues el discurso de trabajar de 8 a 5 es como imposible cambiarlo. Sí, no. Como que Pero sí como sociedad, como colectivo, deberíamos pensar en cómo vivir más y perder la vida menos. y también como hacernos dueños de nuestro propio tiempo, de nuestra vida. Sí, no prácticamente, alienarse o sea, ante un trabajo, o sea, y sí, no alienarse ante un celular. también, Sí, también. porque sí, ¿Qué pasa? No, sí. O sea, y a mí me pasa, y es como, Uno no después de cree. pasar una hora ahí, yo digo como, ¿Qué ¿cómo estoy es haciendo? posible Sí. que pase una hora viendo una pantalla? Sí, Parce, sí. sí, y es muy ilógico. Uno piensa que no es adicto al celular, pero sí.
No, sí, o sea, Totalmente, es que nada más en es Transmilenio muy y me aburro y difícil. saco el teléfono, ya es Sí, casi como una es muletilla. Yo no hacía es eso. una Ay, yo- rutina. Es una, sí, no es una adicción, no es una Es rutina. una, bueno, sí, es una adicción. No saquen los celulares en Transmilenio. O sea, el simple hecho Pero más de- allá del miedo a que me roben, o sea, es que, listo, puede que no estés en Transmilenio, pero cuando estás aburrida en tu casa, ¿qué haces? Sí, pues obviamente uno agarra el celular, sino que Exacto. es Es el que está nivel de porque, adicción. que porque uno tiene. agarra, es que Porque ahí es donde- ahí está todo mal, porque agarras el o sea, celular, en mi ¿por qué casa no? tengo ajedrez, tengo dominó, tengo Jenga, tengo... Y así no, porque no te puedes, no sé, Tengo pensar en libros. otra cosa. Sí, no, tengo libros que no he terminado. Es que pensar es difícil. Sí. Pensar O es sea, difícil. tomar la decisión de pensar en algo, Es que sí, es que pensar no es simplemente tener una idea y ya. Sí, no. No es simplemente los pensamientos, valga la redundancia, cotidianos de voy a hacer esto, y cómo hablar uno mismo, cómo organizarse. Pensar es tener una reflexión profunda, interna, consciente. consciente. Y, o sea, estar consciente en Estar la consciente, sociedad actual. Sí. O sea, No, como ¿qué que conciencia tenemos nosotros? O sea, que... nos están manipulando para, o sea, yo me siento así, o yo misma no tengo el control de mi propia cabeza para hacer lo que yo realmente quiero, sino que estoy como subordinada a estar en un celular. Sí, claro, y lo que representa estar bajo un celular, representa estar bajo toneladas de información que te están bombardeando a cada segundo y esa información es propaganda. Ujú. O sea, bueno, Puede ay, que pues no sí, sea aquí real. Ya. nadie va a ver esto, pero, o sea, sí, nada más ver titulares del Tiempo, El Espectador, así, o sea, consumirlos diariamente, pues son una narrativa que claramente tiene un sesgo político y económico. Pues es que, claro, ¿quiénes son los dueños del Tiempo y del Espectador? Pues son Claro. Sarmiento Angulo y, y los Santo Domingo, que claramente tienen intereses Todo políticos. tiene sesgo, o Claro, sea, así claro. sea como el video más inocente que... No, porque todas las personas tenemos sesgo, pero si nos vamos hacia la subjetividad, pues apague y vámonos. Pero creo que Sí, ya hice esta totalmente. frase hoy, esta Sí. mañana. Pero de todas maneras, más allá de lo subjetivo, donde uno está siendo bombardeado todo el tiempo con propaganda, es muy, muy, muy exasperante. O sea, es muy cansado. Y aún así uno... Y aún así uno sigue adicto a la información. Sí, es que... Qué karma. Sí, claro. Qué falta de autonomía. Sí, de autonomía sobre todo. Qué falta de voluntad, creo Qué falta yo. de voluntad, sí. Pero pues bueno, sí. Estuvo muy chévere la conversación de hoy. Lo siento otra vez por lo largo, pero Espero que lo disfrutes por lo menos, o sea, sí. ya tienes para entretenerte. No sé cuánto vamos, pero bastante. Oye, estoy miope, Es ¿no? que estoy miope, yo no veo. Yo tampoco veo. Y tú no tienes gafas. Bueno, chao. Chao.